Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Bienvenidos a otro capítulo de Revolución Mental. Hoy es lunes y como todos los lunes estamos acá listos para esta revolución mental, pero además hoy tenemos un tema importantísimo, porque hoy vamos a hablar de esta campaña importantísima de Vibra contra el abuso y tenemos a nuestra especialista Blasina Niño, es terapeuta, y con ella vamos a hablar de muchas cosas que por lo menos para mí, y según veo y he visto en nuestros programas de la mañana, resultan confusas para muchas oyentes que no entendemos realmente cómo actuar en una situación de abuso, cuando nos encontramos en una situación de abuso. Y además hoy tenemos algo maravilloso, y es que ustedes en el 316-645-1729 nos pueden contar, digamos, sus dudas, cualquier situación que tengan, y vamos a hablar de esto hoy aquí en Revolución Mental. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Pues hoy estamos en Revolución Mental, son las 5:17 y estamos con la terapeuta Blasina Niño, que tiene más de 25 años de experiencia en acompañamiento en procesos terapéuticos y formativos a cuidadores de primera infancia, con un enfoque además dinámico y gestáltico. Actualmente es directora técnica del programa Semillas de Apego de la Universidad de los Andes, gestora de la red de terapeutas Orígenes, que además es muy importante porque en este programa de la Universidad de los Andes, digamos que a nivel nacional hay un programa como de acompañamiento muy importante, y desde la red de terapeutas Orígenes también hay un apoyo importante para este tipo de casos y de situaciones que estamos hablando hoy en Vibra. Hoy, pues como les contábamos más tempranito, estamos hablando de situaciones de abuso o en situaciones de riesgo en las que nos hemos sentido las mujeres de alguna manera expuestas. Blasi, te agradezco mucho, además de ser mi terapeuta maravillosa, por acompañarnos hoy acá en Vibra. Hola Karen, muchas gracias por la invitación. Estos son de esos espacios que uno dice que qué rico que me invites, pero en últimas pues el tema no es tan amable y tan fácil, pero sí muy importante. Entonces pues dispuesta a acompañar y a escuchar y a contar un poquito de mi experiencia. Blasi, mira, una de las cosas cuando abrimos este tema, porque todo esto empezó porque hablamos del tema en Vibra y nos hicieron una cantidad de consultas y nos hablaron de muchos casos, y una de las cosas que a mí me inquieta es cómo sabemos nosotras las mujeres cuando estamos en una situación de abuso. Entonces uno dirá, no, pero ¿cómo así que cómo saben? Y en el programa de la mañana hubo como varios casos concretos, uno que mencionaban en que una mujer va al ginecólogo, una compañera nuestra va al ginecólogo, le hacen un tacto, él tiene como unos comentarios desafortunados, como que empieza a decir como no, es que, ¿y esto cómo se siente? Y es que usted se siente como estrechita, como comentarios que no vienen al lugar, y de repente ella ve que el tacto toma como una forma que para ella es extraña, pero en ese momento, como está en una situación médica, no alcanza a saber que del tacto es normal y que no. Luego una oyente nos cuenta que va al odontólogo y que el odontólogo le dice, no, es que hay algo con los ganglios, y cuando menos piensa empieza a palparle los senos. Y luego como estas situaciones también en las que se dan, por ejemplo, en un proceso, no sé, psicológico o terapéutico, que de repente el terapeuta empieza con unos comentarios que no sabes en qué punto están hablándote de algo que hace parte del proceso terapéutico o es como ya confuso el mensaje. Y el factor común es que estas mujeres salían como de la consulta y quedaban como extrañadas y como empezaban a procesar lo que pasó, y cuando le contaban a alguien como que la persona decía esto no es normal, y ya cuando iban a un experto, el experto les decía esto que pasó no fue normal y estuviste en una situación de abuso. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos en una situación de abuso? Bueno, yo creo que aquí lo importante es que cuando estamos ante estas situaciones, estamos ante figuras de poder, y estas figuras de alguna u otra manera entramos en estas relaciones sintiéndonos de alguna manera intimidadas. De pronto la palabra no es intimidada, sino como que entramos como en este lugar en donde el poder es quien tiene la razón y el que me va a decir qué hacer. Entonces yo vengo a consultarte a ti porque eres mi terapeuta, mi psicólogo, mi ginecólogo, mi odontólogo, y yo te pongo en ese lugar en el que tú sabes y yo
estoy aquí sometida como a lo que tú sabes. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es entrar desde un lugar en el que, si bien es una persona que sabe y que tiene un conocimiento, ese conocimiento hay un límite, ¿no? Como que yo también sé qué es lo que está bien y mal para mí. No es tan fácil, esto lo decimos muy fácilmente acá porque no estamos atravesando la situación, pero ya cuando uno está en esa situación no es tan fácil. Creo que acá lo más importante es un ejercicio que debemos hacer todas las mujeres y sobre todo enseñárselas a las niñas de chiquitas y a los niños también de chiquitos, y es cómo el cuerpo me manda señales y cómo yo misma me mando señales de cuando no estoy cómoda con algo. ¿Sí? Cuando hay una situación donde yo siento, pero esto por alguna razón no me gusta, y poder en ese momento que siento que no me gusta parar. Así como, espérate, no me estoy sintiendo cómoda. Para eso pues hay que entrenarnos porque está muy normalizado el hecho de que estas figuras de poder puedan atravesar ciertos límites. Inclusive muchas veces argumentando esto no es abuso, es que te estoy haciendo una terapia de choque porque quiero que resuelvas tu situación sexual o tu situación amorosa, y entonces ven, simulemos que yo soy tu pareja y te voy a abrazar, y hay algo que le dice a uno, una vocecita que le dice a uno, esto no está siendo cómodo. Y lo que sí es importante es que podemos prepararnos para eso, no seguir como en esta conducta de es normal, esto es normal, o aceptando que esto es normal y después tener que lamentarnos de estar ante estas situaciones, sino de verdad prepararnos, anticiparnos a que cuando no estoy cómoda yo me lo pueda decir a mí misma, no estoy cómoda, y pueda parar la situación de raíz, como esto no me gusta, aquí no estoy cómoda, espérate un momento porque no entiendo esta situación, o porque no entiendo, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, pero poner el límite y aprender a poner el límite en otros aspectos de la vida nos va a llevar a ese lugar más cómodo. Y lo que tú dices me parece importantísimo, que quiero que en un momento hablemos de eso, y es como nosotros a veces inconscientemente atentamos contra la intuición de los niños y niñas, como salude a su tío, dé gracias por ese regalo, dele un beso a tal persona, y el niño se siente incómodo y nosotros lo empujamos y lo empujamos tanto que creo que eso hace que el adulto pues pierda esa posibilidad, porque quiero quedar bien, no quiero pasar este momento vergonzoso. Entonces quiero que en un momento hablemos de eso que me parece importantísimo, y es cómo lo hacemos de manera diferente para nuestros niños y nuestras niñas. Esto es Revolución Mental, y recuerden que en el 316-645-1729 ustedes nos pueden escribir con sus dudas, sus inquietudes, contarnos su situación, bueno, lo que ustedes quieran compartirnos en el WhatsApp, y también que este programa lo encuentran completo en Spotify como Revolución Mental. Esto es Vibra. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Primero que quería plantearte era cómo hacemos para, digamos, yo siento que nosotros, tal cual te decía, bloqueamos como la intuición de los niños, presionándolos a que hagan cosas que están por encima de su intuición, que salude al tío, ¿cómo hacemos para generar esa conciencia? ¿Y cuál debería ser cómo deberíamos manejar las situaciones para que los niños y las niñas pues puedan como reaccionar diferente ante las figuras de poder y estar menos expuestos? Sí, esa pregunta es muy importante. Mira que ahí entramos a pelear un poco como con las normas sociales y las costumbres, ¿no? De al abuelito hay que va a dar el beso al abuelito, siéntese en las piernas del tío, y eso está como muy normalizado. Yo creo que las generaciones jóvenes sí han venido cambiando eso un poco, ¿no? Y han venido como entendiendo que pues el contacto físico con los niños y las niñas no es tan saludable, sobre todo con adultos que no hacen parte de su núcleo directo, y sobre todo con personas en las que no confiamos 100%. Entonces, hay un punto en donde cuando vamos al médico, pues no, el niño no entra solo y lo acompañamos, y hay un lenguaje y una claridad del cuidador en esos espacios en donde hasta dónde está tocando, para qué está tocando, de qué se trata este contacto, eso como en la parte como más de la visita al médico, al profesional y demás. Se complica cuando ya son adultos que hacen parte como del entorno familiar. Y ahí hay algunas situaciones con las que me he encontrado repetidamente en la experiencia, y es que inclusive mujeres o personas que han sido tocadas y han tenido un abuso por parte de ciertas figuras, cuando tienen sus niñas, sus niños, no, como que hay una
como un entumecimiento de esa experiencia y les cuesta frenar ese proceso hacia sus niños y a sus niñas, y la historia se sigue repitiendo con la siguiente generación. Creo que acá hay un tema importante, y es que los niños saben a quién quieren acercarse y a quién no. Y empujar a, pero ve, pero saluda, pues hasta dónde es saludable. Yo creo que es preferible que el niño o la niña pase por antipático a que esté expuesto a una situación difícil. Que entres a un espacio donde hay una cantidad de desconocidos y todo el mundo tiene que darte un beso o tiene que tocarte así sea la cabeza. Pues también hay un trabajo importante de los cuidadores, y es: mi cuerpo es sagrado y mi cuerpo lo toca quien yo decida que lo toque. Y si desde chiquiticos estamos en ese entrenamiento, pues los niños mismos van a ir poniendo el límite, ¿no? Yo no quiero darle beso a él, no, yo no quiero saludarlo. A veces puede ser simplemente porque no quiere ese día y no quiere porque está molesto por otra cosa, y a veces sí hay un mensaje debajo de que no se siente cómodo en presencia de esa persona. Y no necesariamente porque esa persona vaya a ser abusiva, sino porque tiene o una energía muy fuerte, o un olor, un humor muy fuerte, o habla muy duro, o el niño tiene miedo. Entonces no solamente es porque haya o vaya a haber un contacto o traspase un límite que pueda ser sexual, de contacto, sino que también puede generar miedo, simplemente puede generar miedo, ¿no? Como no quiero acercarme, este señor es gigantesco y yo soy chiquito y lo veo gigantesco y habla durísimo, o el tío que está borracho en la fiesta y hace ruido y grita, y entonces venga y tómese la foto con el tío, y el tío la alza, y no, el niño no está cómodo en ese lugar. Entonces como adultos somos responsables de que eso no pase, ¿sí? Primero, de frenar las situaciones a las que nos expusieron nuestros cuidadores por desconocimiento. Hoy ya sabemos, tenemos más información y tenemos la responsabilidad de pararlo. Entonces sí creo que uno, escuchar a los niños y las niñas y entender que cuando dicen no es por algo, y obligarlos de pronto a veces puede tener un contenido adicional, entonces hay que preguntar por qué no. Dos, pues hay normas sociales que hoy en día ya sabemos que lo que hacen es violentar, y podemos pasar por encima de ellas. Y tres, somos responsables del cuidado de los niños y las niñas. Es nuestra responsabilidad que ellos no se enfrenten a situaciones en donde van a estar sometidos a algún tipo de abuso. Pero has tocado un tema que a mí me parece dolorosísimo, y también en lo que nos cuentan en Vibra y en general también en mi experiencia, y es que como que siento que sigue habiendo como este concepto de que el abuso va a ser de una persona, o en un callejón oscuro una violación, o una persona así súper lejana, o una persona que no tiene nada que ver con la familia, y no sé si en la buena fe o en lo que se da, como que no existe como esa malicia de pensar que un abuelo, un tío, un familiar puede abusar de un niño o una niña. Y no sé cómo será en la experiencia tuya con tantos casos que has trabajado, pero es impresionante la cantidad de veces que hay un familiar cercano involucrado en estos casos, y que además el niño tiene como esa confusión entre la culpa, lo que siente, lo que le dicen, y que en realidad le queda muy difícil como hablar de lo que está pasando. Y me parece muy riesgoso, muy difícil, muy doloroso. ¿Qué hacer con estos casos de abuelos, de padrastros, de tíos, que creo que muchas mujeres hemos experimentado como ese dolor de estar expuestas y de darnos cuenta ya de adultas y de haber enterrado eso y de no entender ni siquiera qué fue lo que pasó? Sí, precisamente pues te cuento que eso es lo que me llevó a mí a entrar a este trabajo con fuerza. No solamente lo escucho en la experiencia, sino también mi propia experiencia de niña. Y creo que te cuento un poco de esto porque es importante saber que es muy normal, es muy común. Desafortunadamente es más común de lo que pensamos, ¿no? Estas personas que están cercanas y en las que la familia confía plenamente, no siempre son las personas adecuadas, y es muy difícil para el cuidador como saber a quién le entrego mi niña y a quién no, a quién se la pongo a que la cuide y a quién no, o mi niño, ¿no? Porque también los casos de abuso no solamente son en las niñas, también en los niños hombres.
Entonces acá hay un tema importante de cuál es la confianza que yo he construido con la niña, con el niño, para que me cuente lo que se está pasando, y cuando me cuenta le creo. Creo que ahí hay un tema importantísimo, y es que muchas niñas, muchas mujeres con las que yo me encuentro hoy en los procesos terapéuticos y nos cuentan o me cuentan: viví esta experiencia y mi mamá no me creyó. Yo le conté a mi mamá y mi mamá no me creyó, porque en mi caso yo nunca conté porque tenía vergüenza, me sentía mal. La culpa, la vergüenza. Una persona muy cercana hubiera sobrepasado unos límites conmigo, muy chiquita, a los 9 años, y que me quedé callada y me quedé con eso hasta que ya en mi proceso terapéutico de adulta empecé a entender que eso que me había pasado me había marcado muchísimo mis relaciones, mi forma de ver la vida, mi forma de asumir el mundo. Entonces, inclusive cuando estas situaciones pasan en la adultez, también tendremos a quedarnos calladas, porque la vergüenza, la culpa, y vienen las preguntas: si yo me hubiera ido, si me hubiera quitado, me quedé paralizada, me dejé, no me defendí, yo sabía que me tenía que defender, yo sabía que esto no, bueno, en fin, como que la cabeza da vueltas y vueltas y vueltas. Y creo que aquí lo más importante es entender que nada de esto es culpa nuestra y no es nuestra responsabilidad. Y que como víctimas de este proceso, lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre lo que nos pasó y hablarlo con las personas adecuadas, porque hablar ayuda a sanar, ¿sí? Claro. Yo podértelo contar hoy y poderle dar voz a esta situación implica que yo haya hecho todo un proceso de entender que soy víctima de violencia sexual infantil y que eso me ha hecho la persona que soy hoy, ¿sí? Que me moldeó. Entonces, en esa medida podemos, creo que la invitación importante hoy es hablemos de lo que está pasando, saber a quién se lo estamos diciendo, y sobre todo entender que nada de lo que pasó es nuestra culpa y que no hay que sentir vergüenza, porque inclusive yo estaba tomada, pasada de tragos, y no sabía lo que estaba haciendo y terminé en la cama con alguien y yo no quería. Ni siquiera en ese punto en el que tú estabas tomada, tú no diste tu consentimiento y tu cuerpo es nuevamente, y nos devolvemos al tema de cómo se trabaja con los niños y las niñas, tu cuerpo es un territorio sagrado al que entra quien tú decidas que entra, y entra es desde un abrazo, así como desde el contacto en el hombro, o sea, de ahí para adelante. Blasi, pues muchas gracias por esto que nos compartes, porque siento que muchas de las mujeres tenemos esa situación como de decir: esto solo me pasó a mí, estoy con la culpa, estoy con esto tan grande, ¿qué hago con esto? Y es como sí, un tema que desde la vergüenza y desde la culpa no sabemos cómo procesarlo. Y por lo menos en mi experiencia creo que una de las cosas más dolorosas y que tú traes a la mesa y que quiero que hablemos un momentico es que es impresionante la dimensión de cómo esto afecta a nuestras vidas. A mí nunca se me olvida un ejemplo que tú me ponías, que es como un polvo que nos echaran en nuestro cuerpo y nunca se fuera. Es como que el hecho de no verlo y de no confrontarlo no quiere decir que no esté ahí, y es impresionante cómo nos aplasta. Un abuso te aplasta literalmente. Yo siento que aplasta nuestra vida, como que es un peso que no sé cómo explicarte, es como más grande que tú, es como no puedo vivir con este dolor de lo que me pasó, es muy fuerte. Y creo que el hecho de que tú lo compartas pues nos ayuda mucho. Y pues bueno, de ahí esta campaña de Vibra contra el Abuso, que se trata de dar voz a todas las mujeres que hemos experimentado de alguna forma diferentes tipos de abuso y que creemos que estamos solas, y también pues niños y niñas. Y esto es Revolución Mental, y en un momentico vamos a hablar de esto que es tan importante, y es: ya me sucedió, ahora ¿qué hago para poder salir como de este hoyo negro en el que me siento? Esto es Vibra y estamos en Revolución Mental. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. 9, también podemos, pues sobre todo Blasi puede resolver como todas las inquietudes, escuchar los casos que ustedes nos quieran contar, porque también pues las oyentes nos hablan como de todo tipo de abuso, desde, no sé, no solo es abuso sexual, ¿no? Sino abuso de poder, bueno, diferentes situaciones de abuso que han vivido en relaciones, diferentes situaciones que se han presentado y que ahora vamos a comentar. Pero a propósito de lo que hablábamos anteriormente, yo quería preguntarte, Blasi, de un tema que me parece muy duro, y es ¿qué pasa después del abuso? Porque es esto que hablamos de que la persona muchas veces no o sea, hay como varias cosas. Una es que
hay un bloqueo tremendo que ni idea que pasó eso, nada. Yo por ejemplo, en lo que notaba o que he notado también en algunas personas con las que he compartido que me han dicho es como que hay cosas raras en tu vida. Cosas raras que tú dices, ¿pero por qué? No sé, como por qué le tengo miedo a los perros y pánico, pero nunca me mordí un perro. Pero ¿por qué esto? Como cosas raras, pero tú ni se te pasa por la cabeza que ha habido un abuso. Otra que es como que sabes qué pasó, de pronto sí has sido más adulta, sabes qué pasó, pero es como si hubieras puesto una cortina al otro día y chao. Y otra es como que sí lo tengo muy claro, pero es tanta la vergüenza o la situación que no quiero hacer nada con esto a pesar de todo el dolor que tengo. No sé, son muchas situaciones diferentes y yo entiendo que el trauma no es solo lo que nos pasó, sino sobre todo lo que nos pasó después de lo que nos pasó. Y es como, ¿qué hacemos con eso? Y sobre todo quisiera que me explicaras por qué se entierra ese recuerdo de esa manera y ya que está enterrado, ¿por qué sale después? Ok, creo que dices algo bien importante. El trauma no es el acto violento, sea cual sea la naturaleza del acto. El trauma es lo que queda en mí, en mi mundo emocional y como lo que llamamos el aparato psíquico, todo el mundo interno después del evento traumático. Entonces, existen muchos mecanismos de la mente. La mente, pues, cuando una cosa de estas pasa, ¿qué hace? Entra al mundo emocional o a la mente de la persona y es algo que es muy difícil de entender, ¿no? Como, ¿por qué esto me está pasando? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo que esté siendo violentada de esta manera? Inclusive no solo con el abuso, sino también con el maltrato, y eso que me pasa en ese momento es tan difícil de entender que la mente busca opciones para procesar esa información. Entonces, como tú lo dices, se va dando de diferentes maneras. A veces simplemente aparece, después de mucho tiempo como que la persona queda sorprendida, a veces nunca aparece, pero sigue haciendo ruido. Como dices, la persona lo que hace es asociarla con otras cosas. Tú hablas de tengo miedo a los perros, sé que pasó algo raro, pero no sé qué es, pero a mí nunca me ha mordido un perro. Entonces, y definitivamente hay quienes lo tienen absolutamente claro, eso está claro, pero es una persona, digamos, muy cercana o es una situación en donde toda la familia estuvo expuesta a esta situación de violencia o de abuso y no hay como un espacio para procesarlo, entonces se queda como dando vueltas y es como si el disco se quedara rayado, repitiendo y repitiendo en la cabeza. Y, en fin, como que todas estas posibilidades, creo que lo importante es primero, pues parar y entender que ponerlo en palabras, hablar sobre el tema, ayuda a procesar y ayuda a reparar. Hay una cosa muy importante y es que cuando estamos expuestos a una situación de estas, la herida va a quedar para siempre, ¿sí? Como que cuando nos dicen como no, esto va a sanar con el tiempo, ¿qué es sanar? Porque si sanar es olvidar, eso no, yo nunca lo voy a olvidar. Yo nunca voy a olvidar que estuve expuesta a esta situación. Lo que pasa es que esta situación va a seguir comandando mi mundo emocional, mi mundo relacional, o yo voy a tomar el control. ¿Y cómo tomo el control? Primero, pues aceptando que tuve una situación difícil y hablándola, poniéndola afuera, contándola. Y con estrategias y herramientas terapéuticas, las personas como que logran o logramos a medida que trabajamos el tema poner orden en esa situación, porque es que hay un tema importante y es que esta situación entra un cuchillo, digamos, y rompe la piel, deja una herida, así tal cual, una situación de violencia como estas entra en el mundo emocional rompiendo la protección que tiene el mundo emocional y dejando una huella que adentro desordena todo y nos hace ver la vida de manera diferente. Entonces, hablar del tema es denunciar también, ¿sí? Y a veces tenemos mucho miedo de decir lo que pasó, porque desafortunadamente a veces pasa que el hablar de ello trae más maltrato, ¿no? Es que iba a decir, uno dice, bueno, yo hablo de esto, ¿y aquí qué? No sé, la culpa que pueden sentir mis papás, lo expuesta, el que dirán, y me van a acusar, que tanto dirán que yo también tuve que ver, no sé, se me ocurren mil cosas por las que uno dice, pucha, esto es de un tamaño tremendo,
Creo que además la sociedad no está preparada, no sé si tú lo vivías, pero a veces que, no sé, conoces a una persona de confianza y le dices, yo viví un abuso y la persona ni siquiera sabe qué decir y se queda tan callado, reacciona de una forma como tan seca que tú dices, o sea, como que no encuentras quien entienda esto tan grande, que es tan grande, que es como una bomba que nadie sabe qué hacer con ella, es raro. Y a veces sí, también es elegir a quién se lo vas a decir y cómo se lo vas a decir, ¿no? No, a ver, hay personas que inclusive hablan de esto porque se vuelve también una fórmula de conseguir un lugar. Yo me victimizo y me victimizo y me victimizo, o la sociedad me victimiza y me victimiza y me victimiza. Entonces, ¿a quién se lo vas a decir y cómo se lo vas a decir? Normalmente cuando estamos expuestos a situaciones de este tipo de violencia, pues los cuidadores primarios deberían ser el lugar seguro al que yo puedo acudir. Pero ¿y qué pasa si allí es donde está el abuso? Entonces, ¿a dónde voy a acudir? Y cuando está muy cercano y mamá o papá o la abuela o la persona que me cuida no me cree, o cuando voy a una autoridad y la autoridad me dice, pero es que usted se lo buscó, mire que usted estaba de esta manera. Entonces sí es bien importante saber con quién hablar, cómo hablarlo, pero sobre todo creo que la primera persona a quien tienes que decírselo es a ti misma, ¿no? Como reconozco que esto me pasó y esto no es mi culpa. Uy, pero esa me parece la parte más difícil, reconocer eso es como, lo que tú dices, es como, no, es como cómo le doy cabida a esto y cómo, es como, yo creo que al principio es como una lucha de querer hacer pasar que nada pasó, es como esto, claro. Yo creo que es como si fuera un duelo, ¿no? Esto no me pasó, esto no me pasó y esto no me pasó, y como que empieza a aparecer con una fuerza en toda tu vida que llega un punto en el que te toca rendirte y decir, ok, sí pasó, y ahora, ¿qué hago con esto? Exacto. Es muy complejo. Y mira que en la medida en que te dices esto no me pasó, yo me he encontrado con muchas personas que te dicen como yo sabía que esto había pasado, pero ya no me molestaba. Ahora en este trabajo que estoy haciendo con usted, otra vez vuelvo a sentir la raíz del dolor. Entonces yo no quiero volver con usted porque usted como que trasladan ese dolor a la persona que lo abre. Entonces también hay que entender en qué momento estoy lista para decirlo y no violentarme nuevamente, y no porque sí, como que a quién se lo voy a decir. Eso es muy importante, que me lo reciba. No todo el mundo lo va a recibir bien. Fíjate lo que tú decías, como que a veces la gente se queda como, ¿y yo qué hago con esta información que me estás dando? No tengo ni idea de cómo manejar. Ni idea ni qué decirte. Y es que no hay una cultura, no hay una cultura de hablar sobre estas cosas, y sí hay una cultura de señalar. Sí, usted que tenía puesto ese día, usted lo provocó, ya sabe, aguante, ¿para qué le pone tanta atención? Pues ese es su jefe, o sí, como que hay muchas, se sacan como muchas conclusiones que facilitan el olvidar, o el aquí no pasó nada, o yo tengo que aguantar, y pues yo no puedo perder mi trabajo, yo no puedo hablar de esto, ¿cómo hago? ¿A quién le digo? ¿Cómo lo denuncio? Y realmente también creo que hay un tema, y es que no sabemos que hay una cantidad de opciones para denunciar este tipo de cosas, y que hay muchas formas de hacer procesos terapéuticos que nos van a ayudar a entender y a poner en orden. No hablemos de sanar, hablemos de poner en orden todo lo que pasó todo lo que se genera en nuestro mundo interno después de un acto violento. En un momentico quiero que hablemos de eso que tú dices, y es esa presión social de dele manejo, ese límite que hablábamos en Vibra en las mañanas, de cuando el jefe me pone en una situación en la que yo estoy incómoda, en ese momento no está viendo, o no sé, más adelante lo hablamos, abuso como tal, pero me puso la mano encima, pero yo no quiero esta situación, pero todo el mundo me dice dele manejo, que no está pasando nada. ¿Cómo manejamos esas situaciones y en qué momento pues se pueden convertir en un riesgo por yo darle manejo, por no perder mi puesto, y como qué podemos hacer las mujeres ante esa situación, que es otro tema del abuso muy importante? Y cuando lo hablábamos, las oyentes, era impresionante la cantidad de situaciones que decían, oiga, es que todas nos hemos visto expuestas con situaciones en jefes o situaciones de poder a esto tan horrible que es esa incomodidad de me mira, me morbosea, me de todo. Bueno, es que hay una cantidad de situaciones espantosas que están como en torno a este tema del abuso. Esto es Revolución Mental. No olviden que en el 316-645-1729 nos pueden contar sus historias, nos pueden hacer preguntas, y que este programa lo encuentran completico en Spotify como Revolución Mental. Buenas tardes, amigos de Vibra. Buenas tardes, Karencita. Mi duda es cómo hacer que no duela después de tanto tiempo, y a pesar de que ya has trabajado con terapia, ¿sí?
porque de una u otra forma te das cuenta que esto afectó o sigue afectando tu vida. O sea, por más que uno quiera borrarlo, por más que uno diga, no, ya fue en mi infancia, fue algo que tú no querías y que no eres culpable, pero es ese dolor que tú sigues sintiendo porque nunca te sentiste protegida, ¿sí? Y terminas culpando de pronto a todos los demás, y por más que se trabaje, el dolor no pasa. O sea, no se ha hecho bien el trabajo que hay que hacer. Uy, Blas, y yo me identifico tremendo con eso que ella pregunta, porque, por ejemplo, nosotras hemos hecho un trabajo y como tú dices, tú muchos más años, contigo yo he sentido, pues para mí de verdad ha sido como una bendición tener un acompañamiento en diferentes situaciones tan dolorosas de mi vida, pero una de las cosas que me identifico con ella y que a veces me da hasta como vergüenza porque digo, juepucha, ya tanto que ha pasado, tanto que he vivido, tanto que hemos hecho, y esa sensación como decir, como que no te sé explicar, no sé si tú lo has vivido, es como que la situación vuelve a salir, y yo creo que yo te he llamado muchas veces frustrada, diciéndote, Blasi, pero mira, duré 3 semanas muy bien, estuve un mes muy bien, y otra vez, por ejemplo, este tema de que te salgan nuevos recuerdos, me parece pavoroso, o sea, estás bien y de repente te llega un recuerdo que además es un recuerdo desordenado que no tenías, pero te llega como un flash, como si fuera una película, de un nuevo recuerdo. Y también como esto, como dice ella, lo sientes en tu vida todo el tiempo. Para mí, por ejemplo, yo descubrí que después de esta situación estaba como muchas veces en situaciones abusivas. No que me abusaran sexualmente ni nada, sino así fuera con préstamos de dinero, con lo mínimo, en situaciones en donde hay abuso. Y siento que eso hace parte, como que cada vez que tengo una situación así me recuerda y me sale ese recuerdo por todo lado y me siento como en un laberinto que digo, pues madre, esto va a cesar en algún momento, es espantoso, es espantoso. Sí, te entiendo. Creo que es bien importante. Lo primero que quiero decirle al oyente y pues a todas las que nos estén escuchando es, aquí no es que lo esté haciendo mal o bien, sino no lo califiquemos porque tenemos la idea en la cabeza de que cuando deje de doler es que lo hice bien. El dolor no es algo malo. El dolor hace parte de la vida. Lo que pasa es que no nos han enseñado a entender y aceptar el dolor. Tenemos como la gran meta muchas veces como de entramos a un proceso terapéutico para sanar, y por eso digo, no hablemos tanto de sanar, sino entramos al proceso terapéutico y como el gran objetivo es voy a estar bien, buscamos ese bienestar y en este momento de la vida de consumo consumimos bienestar, estamos todo el tiempo buscando estar bien. Entonces esto no se trata de si lo hice bien o mal, no, se trata de aceptar que hubo una situación, como dice el oyente, en la que me sentí desprotegida, tuve mucho miedo y tengo un dolor que me marcó la vida. Y eso es una realidad. Y eso me hace hoy la persona que soy. ¿Y que me va a seguir doliendo? Pues me va a doler desde diferentes lugares y desde diferentes momentos. Lo que tengo que empezar a reconocer es si yo revivo ese momento. Si yo me vuelvo a sentir allá, si vuelve a aparecer esa situación y vuelvo a sentir como si estuviera en ese momento, si se aparecen situaciones parecidas y yo nuevamente me siento en ese momento, ahí tengo que profundizar un poco más en mi trabajo, pero que vengan recuerdos, que el dolor vuelva, que lleguen, como dices tú, recuerdos a veces desordenados que uno no puede conectar, hace parte de que estamos estamos procesando y atravesando la situación inicial. Es increíble cómo una situación, inclusive que a veces decimos, pero eso fue chiquito, ¿sí? Como eso pasó, pero no fue tan, o sea, hoy en día le pongo perspectiva y pues no fue tan grave. Pues cuando me pasó fue grave en la medida en que hoy me sigue generando ruido y sigue teniendo un rastro. Y ese rastro yo lo que tengo que hacer es entrar a entenderlo y abrazarlo, pero sobre todo no salirle corriendo al dolor y no evitar el dolor. El dolor no es malo, lo repito, el dolor hace parte de la vida. Lo que pasa es que claramente no queremos sentirlo. Yo no me quiero sentir triste, yo no me quiero sentir con miedo, yo no quiero sentirme con estas emociones que me opacan, simplemente porque
social y culturalmente nos han enseñado que no debemos sentir dolor. Cuando nos pasa algo de chiquitos, lo primero que nos dicen es, no llore que no pasó nada. Tranquila que eso ya va a pasar, con el tiempo se le olvida. El tiempo lo cura todo, el tiempo nos ayuda a enseñar todo. No, creo que acá hay un tema muy importante, muy, muy importante, de darle lugar a las situaciones en nuestra propia historia, la memoria de lo que pasó y reconstruir esas memorias. Fíjate que no por nada los procesos, digamos, de reconciliación grandes de dolor que ha tenido nuestro país ahorita están atravesando por todo un tema de memoria, de darle voz a la víctima y de entender lo que pasó y de aceptar que eso hace parte de nuestra historia personal, hace parte de mi historia personal, ese evento de chiquita y ese evento de chiquita que me marcó hoy, me hace lo que soy. Y eso que soy es pues también una persona sensible que se conecta fácilmente con el dolor, que no termina de entender lo que le pasó, que no lo acepta. Es como yo le voy dando manejo en el día a día. Cuando eso me impide vivir mi cotidiano, ahí ya tengo que levantar la mano y buscar otro tipo de ayuda. ¿Sí? Cuando ya veo que me incapacita. Pero si simplemente está en mi memoria y está en mi recuerdo, pues creo que está en la memoria y en el recuerdo de todas las que hemos sido víctimas de alguna manera. Pero en la medida en que se trabaja, ¿cambia la intensidad del dolor? Porque es que es un dolor, yo sí siento que a veces puede ser como un dolor más que tú dices, bueno, yo puedo con esto, pero hay un momento en el que tú empiezas a confrontar la situación, que es un dolor que tú dices, pucha, este dolor de verdad me va a matar. O sea, hay un momento que tú dices, no puedo, o sea, es más fuerte que yo. En la medida en que lo procesas, se vuelve un dolor, digamos, tal como dices, que no te incapacite. Sí, creo que lo importante acá es entender como no tanto la intensidad, bueno, sí es intensidad, mentiras, no es que tanto me incapacita y que tanto me pone en un lugar en donde yo definitivamente no puedo hacer nada porque el dolor giro alrededor del dolor. Ya. Sí, como que todo mi mundo se mueve alrededor de ese dolor. Acá yo creo que lo que termina pasando es que cuando hablamos de este tipo de situaciones y las recordamos, pues igual vienen a la memoria y vienen con el dolor, porque están asociadas a esa emoción, ¿sí? Si esa emoción es, y cuando empezamos a abrir esa puerta y cuando empezamos a esculcar esos recuerdos o cuando sale el proceso y terapéuticamente arrancamos, el dolor es supremamente intenso y es muy intenso y nos puede incapacitar, pero va cediendo. Sí, va cediendo en la medida que van entrando otras cosas, y creo que también es bien importante, y es que no solamente conectemos con esas historias, sino que también veamos que así como se presentaron, digamos, estas situaciones difíciles, pues también hay situaciones benévolas con las que hemos venido compensando la vida, ¿no? Y como hay de las dos, y eso hace que yo pueda compensar y que pueda atravesar los momentos difíciles sin sentirme paralizada. En el momento que el dolor es incapacitante, ahí tengo que levantar la mano y volver a pedir ayuda o pedir ayuda diferente. También es importante entender que no todas las terapias son para todo el mundo, no todas las terapeutas son para todo el mundo, o sea, como que yo tengo que explorar hasta encontrar ese lugar en donde siento que estoy resolviendo. Y un poco confiar en esa fuerza interior, ¿no? Porque que fuerza no significa no sentir dolor, pero yo creo que tenemos la fuerza para ir avanzando, para estar en otro lugar, pero es como un poco, esa fuerza no significa no llorar, no tener dolor, no sentir, significa como lo que tú dices, la fuerza de entender lo que me pasó y de involucrarlo en mi mundo emocional, hacerlo parte de eso sin quedarme ahí. No sé si es confuso, pero es como un poco así. Sí, sí, no, a mí me parece que es claro, es como viene y yo tengo, inclusive en el día a día puede venir la sensación de un recuerdo, yo puedo parar, respirarlo, llorarlo si necesito llorarlo y recogerme, aislarme, pero puedo volver a mi cotidiano con cierta facilidad a pesar del dolor. Hay dolores que me acompañan en el día y están allí, pero yo estoy en mis actividades. Hay dolores incapacitantes o también hay situaciones en las que yo vuelvo y escondo el dolor y entonces aquí vuelvo a buscar como mis mecanismos de aquí no pasó nada y los vuelvo a esconder. Y también es importante entender que no todos los procesos tienen los mismos tiempos. Entonces no porque yo hablé
entonces ya en tanto tiempo ya voy a dejar de sentir dolor, o porque yo expresé lo que me pasaba, o es que mi situación no era tan grave, entonces rápidamente, no, los tiempos, la intensidad y el proceso, al igual que con quien me acompañe, son absolutamente personales y dependen creo que la persona es la que puede ir entendiendo cómo va, en qué tiempos va y con quién debe hacer el proceso. Muy bien, muy importante. Gracias, Blasi, muchas gracias. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Quiero contarles que en Instagram, en la red Orígenes, que es una red de terapeutas, pues ahí hay una cantidad de terapeutas que pueden encontrar para diferentes temas, y esto lo hemos construido pues a partir de Vibra, del proceso de revolución mental, que muchas personas nos han preguntado, bueno, ¿yo a dónde puedo acudir? Que me parece súper importante, como dice Blasi, si en algún momento yo veo que ya no le puedo dar manejo, buscar ayuda, ahí tenemos esta red, entonces ustedes pueden escribir, pueden buscar ayuda en cualquier momento, esto es fundamental. Yo creo que en estos temas hay un momento en el que uno se da cuenta que no le puede dar manejo solo y que es súper importante buscar ayuda. Entonces, pues eso me parece importantísimo. Y también, Blasi, hablábamos a propósito de lo que decía nuestra oyente del tema de la confianza. Una de las cosas difíciles que está vinculada con los temas de abuso, y en este caso de abuso sexual, es cómo se rompe la confianza en general, la confianza contigo, la confianza en el mundo, es como ya no existe, como que se murió el paraíso, ¿no? No es como se murió el paraíso, sí. Literal. Es muy triste, sí, realmente uno de los efectos importantes de los abusos es que se quiebra la confianza, se rompe en ti. Uh-huh. Y después el proceso de volver a confiar o de abrir la puerta o de reparar esa confianza se hace cada vez más difícil y más pesada. Es muy difícil. Uh-huh. Sí, y creo que acá el tema es no juzgar y sobre todo no juzgarte, como que no tomarte el tiempo que necesites para volver a confiar. Si sientes que tienes que cerrar la puerta a algunas situaciones o a algunas personas, pues está bien. También hay un poco es el autocuidado y sobre todo el darte como el tiempo para ir abriendo e ir confiando nuevamente. El tema del abuso sexual sobre todo termina generando un impacto importante en la confianza y desde la confianza en las relaciones. Entonces tú no te vas a relacionar desde el mismo lugar de antes, y si el abuso es de niña, tú te vas a relacionar desde ese lugar y vas a construir desde allí miles de formas de relacionarte que se van a repetir y a repetir, y es una pista para entrar a explorar cómo empezar a reparar esos tejidos rotos. Pero sobre todo creo que aquí lo importante es entender darte el cuidado suficiente en cuáles son los tiempos que necesito y cuáles son cómo necesito relacionarme con ese otro para poder confiar, ¿no? Como que y explorar qué significa confiar en esta uh-huh. nueva versión mía después de una situación tan violenta. Sí, porque hay una situación que yo sentí mucho, como no sé si tú lo viviste, de una ruptura de la confianza, pero sobre todo de la confianza en mí, en que desde lo más básico, y es que voy a lograr cómo integrar esta situación, hasta, porque me gusta mucho eso que tú hablas de reordenar lo que sucedió, pero muchas veces cuando pasan estas situaciones de la niñez, una de las cosas más incómodas es que todo es borroso. No es que te llegue un recuerdo claro de esto pasó así, sino que te llegan como unos recuerdos borrosísimos que tú no sabes como qué es, qué no es, qué fue lo que pasó, cómo es esto, cómo lo articulo, y me parece que también es como muy difícil como obstinarse por integrar, ¿cómo se dice? Por restablecer todo lo que pasó, porque llega un punto en el que es imposible. Entonces es como ya desde ahí partir para decir, bueno, tengo las herramientas y confío en que puedo estar en otro lugar, en que puedo relacionarme de otra manera, sobre todo confío en mí. Eso es bien difícil. Sí, total. Confío confío en mí, y también confío en que tengo que confiar en que hay otra versión de mí. Eso. Uh-huh. Y esa otra versión de mí es distinta, no es buena, no es mala, no es antes o después, no, es que pasaron cosas que me cambiaron. Uh-huh. Y cuando el abuso es de chiquita o es de este niño o de niña, porque también los niños, como decíamos antes, pues es que yo construyo mi relacionamiento desde esa base. Uh-huh. Entonces yo parto de entender que el mundo no es seguro, porque
porque la persona que debía protegerme no me protegió. Entonces creo que ahí también hay una cantidad de elementos como para jugar. Y ese nacimiento de esa versión es bien complicado porque como tú dices, tú te relacionabas desde otro mundo, en el que de pronto estabas en relaciones de abuso, que no ponías límites, que simplemente pues complacías, o que no contabas nunca lo que te pasaba, o que no eras capaz de compartir tu dolor, y de repente resulta que ya te cambia completamente la versión, entonces ya te incomodan comportamientos que antes no te incomodaban, relaciones que antes tenías y te parecían súper normal, ya dices esto no es normal y ya no quiero estar con este tipo de personas. Entonces es como un triple duelo, porque es como listo, estoy viviendo lo que me pasó, lo reconozco, pero también entiendo que ya no quiero estar en ese lugar, y desde ese lugar tienes que abandonar relaciones, tienes dolores que no contabas con ellos. Por ejemplo, cuando no tuviste quien te cuidara o te protegiera, entonces es atravesar el dolor con papá, con mamá. Mejor dicho, esto es como una situación muy grande, que yo creo que una de las cosas es confiar, y sobre todo una cosa que tú me recuerdas muchas veces, y es como vernos con amor y confiar en el proceso y en que lo estamos haciendo bien. Como no darnos tan duro, porque es como entender que es un proceso y que tiene sus complejidades, y que pues estamos haciendo lo mejor que podemos, esa es la verdad. Sí. Sin fórmulas mágicas también, ajá, ¿no? Como que no hay, para esto no hay protocolos. La experiencia me ha mostrado que todos los casos son distintos y que todas las formas de resolverlo, todas las resoluciones son diferentes, porque las personas son diferentes. Entonces, homogenizar un proceso y decir que si hago esto y esto y esto me va a sumar esto y entonces la persona va a estar bien, pues no funciona con todo el mundo. Hay que ir a la particularidad, y yo como víctima también tengo que entender que a veces me voy a sentir bien y a veces me voy a sentir mal, y que eso no es un paso para atrás. Ay, sí, sino que es una espiral, que no es Mario Bros, que voy pasando mundos. Exacto. No voy liberando niveles ni superando niveles, no. La vida es una espiral. La vida no es una línea recta. Los aprendizajes no son en línea recta. Yo tengo que volver sobre algunas cosas, y al volver, pues vuelvo a sentir todo lo que estaba y lo que está allí amarrado y asociado. Glassy, te quiero primero dar muchas gracias por hacer parte de esta campaña de Revolución Mental, a ti, a la Red Orígenes, y te quiero pedir como que en el avance de esta campaña que empezó este mes tengamos otro encuentro las dos aquí en Revolución Mental para hablar de otro tipo de abuso, porque hoy nos centramos en el abuso sexual, y es un tema tan importante que yo creo que merece este espacio y muchísimos más. Pero también estábamos hablando de todos los temas de los jefes, ¿no? Una oyente nos decía, a mí, por ejemplo, mi pareja me pone la huella dormida y me mira el celular a la medianoche, o tengo problemas para vestirme como yo quiero, porque entonces no tengo esa libertad, o en un trabajo se aprovecharon de mí de esta manera. Entonces, me gustaría que encontráramos otro espacio para hablar de otros tipos de abuso, y quiero agradecerte muchísimo por hacer parte de esta campaña tan importante de Vibra contra el Abuso, que creo que nos permite encontrar un espacio para todas estas situaciones, y de alguna manera, como yo insisto, tener la fe en que pues podemos avanzar en estos procesos, pero sobre todo que podemos hacerlo diferente para las próximas generaciones. Claro que sí, muchas gracias a ti por este espacio. Creo que es un sueño hecho realidad poder hacer esto masivo y poder hablar con mucha gente. Yo siento que es muy triste, pero cada día me encuentro con más personas y más personas y más personas que de una u otra manera han tenido un abuso en su vida. Como lo dices, el abuso no solamente es sexual, hay muchas formas de abuso, muchas. Y sí, creo que es nuestro principal propósito, tiene que ser que en la medida en que hablemos de esto, desnormalicemos estas conductas y podamos proteger a los niños y las niñas y a estas nuevas generaciones para que no tengan que atravesar esas historias que hoy nos hacen tanto daño a nosotras. Muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón, por ser mi terapeuta, te amo, y por estar hoy aquí en Vibra. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad.